Poquito a ponernos de acuerdo, para ponernos de acuerdo sobre las actividades, pero no sé por qué no tengo aquí mi cronograma. Bueno, este, ya va. Aquí está todo bien. Se me traspapeló mi programa. Vamos a ver, tendré que buscarlo aquí en el computador. Pa, pam, pam. Ok, buenos días para todos. Tenemos hoy una actividad que trata del modernismo al realismo mágico, ¿sí? Vamos a trabajar dos materiales hay uno que me gusta particularmente, que es este texto de los 100 años de García Márquez, y vamos a trabajar también la vida de Rubén Darío. Para la semana que viene, que vamos a trabajar un, un texto que no había planificado hasta el momento porque lo teníamos como cierre, pero dado que hubo esa reprogramación muy acorde y muy positiva, por cierto, vamos a trabajar un texto muy interesante en la perspectiva de esto, de lo que es la biografía, lo que son las memorias. Ya está disponible en su drive, en su drive, que son las memorias de Nogales Méndez, un personaje tachirense ciertamente formidable. Entonces, bueno, para ese día necesito, necesito saber quiénes pudieran ser los proponentes para la exposición, ¿no? Entonces, Elizabeth, Nurgel y Victoria, perdón, Buen Elbanel, día. Yo también Elba, podría exponer algún texto porque me falta hacer la exposición, profesor. ok, perfecto. Nurigeli, Victoria, Daniela, falta alguien más. Me lo puedes escribir por el chat. Falto yo, Raúl Casanova. Raúl Casanova. Ok. Sí, ese texto se puede, se puede dividir porque además es un texto muy rico, es muy rico. Una vez lo comentaba con Carlos Pacheco, estábamos conversando sobre ese texto y él me decía que era un texto demasiado interesante porque a pesar de ser una biografía, parecía un libro de aventura, ¿no? Entonces es un tema exquisito. Yo no sé si alguno de ustedes tiene referencia sobre Nogales Méndez, ¿m? Si lo han conocido, si es totalmente desconocido. ¿M? Pero Nogales Méndez bueno, seguramente ustedes han escuchado hablar de Lawrence de Arabia, ¿no?
el personaje británico que estuvo vamos a decir, en la liberación de Arabia Saudita, este, del dominio de los turcos. Bueno, de quien estaba al mando del otro lado, Contralores de Arabia, era el general Nogales Méndez. Fue gobernador de, de una provincia turca. Fue un personaje extraordinario. Este, fue cazador en Alaska, buscó oro en California, estuvo en invasiones contra Juan Vicente Gómez, participó al lado de, ay, no me acuerdo, en una guerra de liberación en Nicaragua. Bueno, ¿qué les puedo decir? Fue, vamos a decir así, el equivalente de un Francisco de Miranda de principios del siglo XX. Fue un hombre de una vida extraordinaria y además una escritura maravillosa. Era un personaje que llegaba a las reuniones en Alemania, en Inglaterra, en España, en Francia, y era el centro de atención por por su vida extraordinaria y por la forma como se expresaba. Era un hombre extraordinariamente culto, era políglota, era aventurero, era político. Bueno, ya lo van a ver y van a disfrutar muchísimo porque esa biografía es realmente, como dijo Carlos Pacheco, un libro de aventura. Pareciera que fuese un texto ficcional y resulta que son las memorias de un personaje. ¿Ok? En la parte administrativa les iba a comentar también, he recibido los trabajos de Daniela Rangel, Alejandra Velasco, Erasmo Sayago, Crisnel Arias, Laura Salcedo, Evanelis Mudarra y Victoria Herrera. Y recibí una propuesta de trabajo de Laura Castillo sobre cabeza de vaca y Garcilaso de la Vega con una lectura de O'Gorman, un texto, esa propuesta me parece muy interesante. Ajá, díganme ustedes. Profe, disculpe, yo le envié mi trabajo también, que creo que era la reflexión de 2 páginas. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí lo vi. Lo que pasa es que no lo anoté aquí. Perfecto. Pero sí, sí está en el correo. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Listo. Eso era más o menos ya la parte administrativa que estaba pendiente por revisar. En esta primera parte, me gustaría escuchar algunos comentarios sobre la lectura del texto de Rubén Darío, el Apócrifo. ¿Cómo les fue con la lectura? ¿Qué les ha llamado la atención? ¿Qué les ha sorprendido? En fin, díganme ustedes. Normalmente las personas conocen la poesía de Rubén Darío, ¿no? Es uno de los, es una de esas, vamos a decir, de esas lecturas que son obligadas no solamente porque está en los programas de literatura, sino porque además son textos que son de uso público bueno, por la belleza, por el conocimiento. Él de alguna forma representa un, un referente latinoamericano, ¿sí? Si ustedes se ponen a ver en el diseño
de la sesión de hoy, yo tomé dos referentes fundamentales. Por una parte, Rubén Darío y por el otro, Gabriel García Márquez. Sí, los trabajo porque realmente son nuestros emblemas culturales en literatura. Son eh, muy conocidos, son trabajados, forman parte de los programas de estudio en la mayoría de los países latinoamericanos, pero además forman parte de una cultura general. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estudiaba bachillerato y me colocaron a leer Cien años de soledad, me lo advirtieron desde un año anterior. Me dijeron, el año que viene van a leer Cien años de soledad. Ningún latinoamericano puede no conocer Cien años de soledad. Y así fue. Pero además sucede que siempre nos estamos acercando a los otros textos de García Márquez. Sí, yo por ejemplo recuerdo una vez cuidando un examen de unos estudiantes, me leí El coronel no tiene quien le escriba, que es una de las mejores novelas de, del Gabo, ¿no? Entonces, eso es un poco el eje sobre el cual decidí estos dos materiales, porque aquí se concentra lo que ha sido el proceso de lo latinoamericano. Lo que hemos trabajado hasta el momento es cómo se ha conformado una cultura, ¿sí? Cómo se ha conformado esa sensibilidad latinoamericana, cómo los procesos históricos, cómo las contradicciones en esos procesos han generado una sensibilidad particular. En el caso de, de nuestros países, cada uno ha logrado madurar lo que son las nacionalidades. Las nacionalidades en el sentido de expresiones culturales más allá de determinaciones territoriales, de creación de productos culturales, de una simbología particular y de narrativas que van configurando esa nacionalidad. Entonces, ya cuando llegamos a Rubén Darío, nos conseguimos con un escritor que no es el primero. Pues ya hemos visto el caso de Blanco con Venezuela Heroica. En diferentes países latinoamericanos se ha producido una literatura que viene desde la época colonial. ¿Sí? O sea, el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, en el caso aquí de Colombia, también hay una religiosa que, si la memoria no me falla, de nombre Josefa Castillo. Entonces hay una producción anterior a Rubén Darío. Pero ahora bien, esa producción anterior, si bien es valiosa, el aporte que le da el escritor nicaragüense es precisamente el de haber generado un movimiento literario, ¿sí? Un movimiento literario que por primera vez va a contracorriente. Es decir, no es el neoclasicismo, no es el romanticismo que viene de Europa a América, sino es el modernismo que va a contracorriente de América hacia Europa para renovar las letras hispanas en un momento particularmente oscuro para ese sentimiento de la hispanidad en la península.
¿sí? En el momento en que termina de desplomarse el Imperio Español, desde América surge un movimiento a contracorriente que refresca la literatura y que le da un nuevo viso. De allí la importancia gigantesca de Rubén Darío como un emblema de lo americano. Este, un, por supuesto que hay elementos de carácter personal que aparecen allí en esa biografía de Rubén Darío escrita por él mismo, donde él logra los trazos de una, de una carrera literaria, de una vida personal, pero también de una carrera literaria. ¿Sí? Ese trabajo además tiene una particularidad eh, muy significativa, que desde que uno comienza a internarse en el libro, se da cuenta de la importancia del género periodístico, la importancia de la prensa en la creación literaria, en ese campo cultural. Es el gran dinamizador, es el medio de comunicación. A lo largo de este texto se puede observar que el juego de la prensa, por un lado como un resorte político y por el otro como un medio de expresión del, de lo literario, del arte, de la cultura, es fundamental. Un segundo componente que aparece muy claramente en el texto de Darío es las relaciones, la comunicación tan intensa que hay por parte de los intelectuales, de los escritores de la Ah, desde el- hay una reseña constante en el libro. Y dice, en tal momento conocí a Verlaine, en tal momento conocí a José Martí, ¿sí? Al escritor cubano, a los escritores españoles, a Zorrilla, los que conoció en Chile, los que conoció en Argentina, el medio cultural salvadoreño, guatemalteco, costarricense, colombiano. eh, Aparece, por ejemplo, la presencia de cuando le hacen una cena en agasajo en Nueva York, la colonia cubana a Rubén Darío, que había preparado José Martí, pero que él no pudo presidirlo, delega en Nicanor Bolet Peraza, el venezolano, para que sea el anfitrión en esa gala. Es decir, el medio literario, a pesar del que no tenía el despliegue tecnológico que existe hoy en día, estaba interconectado, estaban en diálogo, estaban produciendo con una mirada, con una visión, y eso es sumamente importante. Hace ya hace bastantes años, lo comentaba con varios escritores puertorriqueños, que ellos hablaban del aislamiento del, del mundo literario boricua con respecto a América Latina, que ellos tenían más comunicación con las universidades norteamericanas que con las universidades latinoamericanas, por razones expuestas por ellos como derivadas de la condición colonial. Pero decían además, este, en América Latina el diálogo entre los escritores, los pensadores, los críticos,
es limitado en comparación a los recursos tecnológicos del momento. O sea, en aquel momento era mucho más difícil. Imagínense esperar el trasiego de las cartas, las idas y las venidas, los meses, y sin embargo los intelectuales se carteaban, intercambiaban opiniones, ideas, visiones de mundo. Hoy en día tenemos sopotoscientos elementos y sin embargo la comunicación pareciera más restringida, ¿no? Situación que ha ido compensándose con los años, pero que todavía no mantiene la proporción de aquel momento. Y esa prensa escrita era una fuente de ingresos para los intelectuales, para los artistas, para los escritores, a la vez que era un medio de difusión. El caso de Venezuela del Cojo Ilustrado creo que es paradigmático en ese sentido. Entonces, aquí hay un trabajo sumamente interesante porque trabaja precisamente el elemento autobiográfico en una expresión de, de un encargo, un trabajo por encargo, pero que además muestra su visión de mundo. El elemento de la memoria es sumamente valioso en este texto, cómo la memoria reconstruye los fragmentos que quedan del pasado. ¿Sí? Bueno, ahí, en ese ejercicio de escritura, Rubén Darío rememora su vida, pero la rememora en el contexto del mundo que le tocó vivir, no solamente de su realidad personal que ya tiene sus contingencias, sus codificaciones culturales, sino también la sociedad en la que se desenvuelve y el medio al cual él logra acceder. Porque aquí es necesario hacer referencia a Ángel Rama con La ciudad letrada y a Benedict Anderson con Comunidades imaginadas. Es decir, estas expresiones literarias, este movimiento de literatura, este intercambio de los pensadores, de los artistas, de los escritores, son los que fundamentan la construcción precisamente de esas nacionalidades. ¿Sí? Las naciones se construyen y se consolidan en la medida en que hay una comunidad intelectual que piensa y reflexiona sobre ese espacio que se va construyendo. En esta autobiografía de Rubén Darío, vale la pena recordar que esa idea de autobiografía está compuesta por tres elementos fundamentales. Primero, ese prefijo auto que implica el sí mismo, la conciencia sobre sí, que es el punto donde se posiciona el intelectual para referir su vida personal, su momento y su ámbito, ¿no? Él mismo, desde una conciencia de sí mismo, expone quién es. Lo segundo, ese componente bio que tiene que ver con vida, es decir, con cambio, con transformación, con intercambio, no solamente
de su vida, de su físico, de su mente, con lo que le es externo y con lo que recibe de afuera. Y grafía, que tiene que ver con llevar al registro de la palabra escrita lo que él recuerda, lo que él piensa y lo que él hace. En otras palabras, es una reconstrucción de su vida por él mismo en un testimonio que está expresando. Y aquí donde está lo interesante, es uno de los géneros que vale la pena revisar en nuestra literatura. Es A veces no nos centramos mucho en, en los géneros grandes y se nos olvida que estos subgéneros son sumamente interesantes y por eso es que les coloqué en la última sesión un texto de contraste con este. Este prácticamente es eh, el legado de Rubén Darío. Decir, bueno, Rubén Darío fue esto, se construyó de esta manera y estas fueron sus vivencias y vicisitudes. Estos fueron los conflictos, estos fueron las maravillas, estas fueron las miserias, estos fueron los encuentros. Pero en el caso de Nogales Méndez viene el esplendor de la aventura y por eso hice esa, esa selección. Pienso en este momento en otro texto de un poeta también, que es el caso de Pablo Neruda, con ese hermosísimo texto que se llama Confieso que he vivido, donde ahí el elemento de la escritura adquiere una dimensión muy particular sobre esa representación de sí mismo, de la memoria, del recuerdo, de lo recuperado, en una narración exquisita, un texto al cual les invito a llegar en cualquier momento. O el caso de, en otro tiempo, de Ángela Sago, venezolana, que tiene un trabajo que se ha llamado Aquí no ha pasado nada, que es su memoria de los años de la Revolución Armada en Venezuela en los años 60. Un texto testimonial sumamente interesante. Ella es la esposa de Napoleón Bravo. Fue compañera de estudios en la maestría de literatura latinoamericana de la Simón Bolívar y una persona sumamente interesante y ese testimonio es particularmente significativo. Pienso, en este caso, un testimonio escrito por alguien letrado, ¿sí? Es un componente muy interesante, así como Rubén Darío es un letrado y cuenta su historia de la misma manera. Ángela Sago escribe sobre sí misma, hace una reconstrucción de la memoria. Ahora, también existe el, el testimonio en el cual cabalgan dos voces, la voz del iletrado, aquel que no tiene acceso al, al registro escrito porque es analfabeta, y el intelectual solidario que sí conoce el código escrito y que toma la voz del testimoniante y la transcribe en un documento para el conocimiento público. En este caso está un texto que se llama Me llamo Rigoberta Menchú, eh, y así nació la conciencia, ¿sí? De Elizabeth Burgos. Elizabeth Burgos es la intelectual
solidaria que le da voz al registro de Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz. Pensaba también en Salvador Garmendia, por ejemplo, ¿sí? Y muchísimos autores. Alguien me está pidiendo la palabra, Joiner. Ajá, sí, ya déjame subir el volumen. ¿Se escucha bien? Sí, sí, te escucho perfecto. Sí, creo que el problema lo tengo yo aquí entonces con mis audífonos. Ok. Claro, a mí no me tocaba exponer sobre Rubén Darío, realmente no sé a quién le tocaba, pero sí había varias cosas que quería comentar. Y la primera es que, bueno, no, como estaba concentrado en el texto de Tomás Eloy Martínez, no lo leí, pero ese texto, recuerdo que lo vimos en una electiva con el profesor Rafael Castillo Zapata, un trabajo sobre, precisamente hablando sobre Rubén Darío, comentando la Oda a Roosevelt y entendiéndola también a partir de este texto, La vida de Rubén Darío contada por él mismo. Entonces recuerdo Ujú, que uno de los textos que tocamos desde el punto de vista teórico fue el de, que es ya un clásico ya en materia de autobiografía, una compilación de Ángel Loureiro, y él pone en escena varias cosas, ¿no? La primera es el tema del llamado pacto autobiográfico, y entonces recuerdo que ese pacto autobiográfico era la idea que tienen escritor y lector de que quien habla está contando la vida de sí mismo. Entonces, no ujú, solamente hay como una especie de pacto identitario, sino que, claro, no lo comenta el obrero ahí, ya esto lo comento yo, no es solamente un pacto identitario, sino como una especie de pacto de fidelidad. De una u otra manera, yo voy a creer que lo que tú me estás ujú, contando allí es así. Pero entonces, claro, ahí se presentan unos problemas ya de tipo filosófico, porque no hay forma de que la filosofía y la ficción no se toquen. Lo primero es esa ruptura de el yo y la apuesta del yo ante sí mismo, es decir, cómo yo me pongo delante de mí a mí mismo. Ya ese ejercicio es ficción pura, ¿no? Entonces, claro, ujú, al ser ese ejercicio ficción pura y al haber ese quiebre del yo y colocarlo frente a mí, ponerlo frente a mí, para analizarlo, comprenderlo, ya ahí lo estoy interpretando. Y ese ejercicio de interpretación desde el punto de vista hermenéutico es una ficción plena, sin duda alguna. Por otro lado, está el tema, ya eso lo comentaba por Rique en Tiempo y Narración, en el tomo uno exactamente. ujú, Bueno, ahí lo comenta, pero donde más lo trabaja realmente es en un libro que él tiene que se llama La memoria, la historia y el olvido, que la ujú, primera parte está dedicada a la fenomenología de la memoria. Y una de las cosas más bellas que comenta ahí es que la memoria, digamos, palabras más, palabras menos, es la primera ficción de lo humano, porque a partir de la lógica de la construcción y la reconstrucción, nosotros tratamos de rescatar del olvido aquello que consideramos importante o no podemos dejar en el olvido aquello que nos golpeó y nos marcó. Y ya esa marca existencial se va tramando en medio de una construcción. Entonces, claro, cuando uno lee la vida de Rubén Darío contada por él mismo y uno ve que él cuenta sus recuerdos, por lo menos los recuerdos de la infancia, él dice, bueno, yo me ajá, acuerdo hasta aquí, o fue este pedacito nada más, o por lo menos cuando estuvo en Chile con Balmaceda, que para mí es una de las etapas más, más interesantes de él, uno ve que todo ese relato está atravesado siempre no solamente por una reconstrucción de un hecho pretendidamente histórico, sino que allá hay una forma de interpretar, de ver y de sentir el mundo, que es lo que le da el gran valor. Entonces, claro, entra nuevamente una discusión, ya hay una discusión de tipo crítica, porque, por ejemplo, se entiende que el modernismo fue un movimiento principalmente poético, digamos, lo recordamos así, pero uno lee a Iván Schulman, por lo menos el Schulman que más odia a Darío, porque tiene sus diferencias fuertes con Darío, de verdad. Y él dice, bueno, el modernismo antes de ser una revolución poética fue una revolución en la prosa.
Y si uno revisa al Martí del prólogo al poema del Niágara, e inclusive a cierta parte de Julián del Casal y de Nájera, uno va a ver que, bueno, sí hay elementos dentro de la prosa que son fundamentales. Y lo digo a propósito de que el prologuista de Rubén Darío, aquí en Vida de Rubén Darío contada por él mismo, él dice que eso no es lo mejor de toda su producción literaria. Pero resulta que a mí me parece, y claro, con mucho respeto siempre hacia los críticos, porque nos antecedieron, pero a mí me parece que en este libro hay una prosa mucho más sosegada que la prosa que había, por ejemplo, en Azul o en las mismas palabras liminares de prosas profanas. Y creo que si no es la mejor, una de las mejores prosas se halla ahí mismo en la vida de Rubén Darío contada por él mismo, porque ya no está tan inflamada, pero hay cosas que nosotros necesitamos del modernismo que la vemos, es ahí, esa rememoración, esa refiguración de una época. Yo creo que ahí en vida de Rubén Darío contada por él mismo es donde se ve más claramente que en ningún otro documento. Sí, 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 concuerdo plenamente contigo. Y con lo que comentaba sobre el pacto autobiográfico, es cierto, cuando nos plantamos frente a un texto debe existir un pacto de lectura. En este caso, ese pacto autobiográfico está por que el lector cree lo que emite el emisor, en este caso Darío. Es muy interesante la parte de la memoria, porque este ya es un Darío que comienza a ver hacia el pasado y, y hay cosas que se notan que él refiere no porque recuerda el evento, sino porque recuerda el relato que le hicieron sobre el evento, sobre todo lo que tiene que ver con su antecedente de familia, lo que es la vida de su padre, de su madre. Fíjense que en un momento determinado él dice, bueno, conocí a un señor que se dedicaba a tal actividad, no sé qué, no sé qué más, y después me enteré que era mi padre, ¿no? Ese es una de esas marcas en el texto que vale la pena eh, identificar esas marcas que tiene el texto. También, por ejemplo, hay un momento donde él dice, en tal momento sucedió uno de los eventos más fatídicos en mi vida, una noche, no sé qué, no sé qué más. Él lo introduce y después dice, pero prefiero no contarlo. Y deja la elipsis, ¿no? Y fulanito de tal lo refirió y lo tiene guardado porque yo le pedí que no lo publicara en tal texto, tal. O sea, esos elementos fueron parte de la construcción. También hay un elemento de pérdida y ahí es donde entramos en el discurso de la memoria. No la memoria como bien haces tú la referencia, Riquet, no la memoria como un proceso mental, sino la memoria como un tipo de discurso, de registro literario, ¿no? Porque esa memoria, lejos de la creencia que nosotros tenemos de que la memoria es recuperativa, es decir, que yo recuerdo y traigo del pasado al presente una vivencia, cuando lo vemos en el discurso literario, es donde más podemos identificar que la memoria no es recuperativa, es reconstructiva. Ahora, ¿por qué es reconstructiva? Porque nosotros no recordamos absolutamente todo lo que sucedió, ¿sí? De allí el valor del cuento de Borges de Funes el Memorioso, que él recordaba las nubes, recordaba absolutamente todo el evento que sucedía. Bueno, en la realidad es imposible. El ser humano, lo normal,
es que el porcentaje de pérdida que hay del evento a lo que registra es inmenso. Es decir, es muchísimo más lo que se pierde que los fragmentos de lo que queda. Y esa es la otra característica de la memoria. La memoria, además de ser reconstructiva, es fragmentaria. O sea, con los fragmentos, con los pedacitos, con esas marcas, esas huellas que quedan, que así como cuando uno, este, yo vivía en una casa, por ejemplo, en el Táchira, donde alguien sacó un entierro, una botija. ¿Cómo sabemos que había una botija? No porque vimos la botija, sino porque había la huella, el cuenco en la tierra donde lo abrieron, quedó la marca que ahí había una botija. Bueno, así es la memoria. La memoria lo que quedan son huellas, marcas. Ahora, con esas huellas, con esas marcas, yo reconstruyo el evento. Y eso significa que cada vez que yo voy al elemento mnemónico, memorístico, reconstruyo una estructura que puede ser que no coincida con la próxima que yo vuelva a reconstruir. Porque el sujeto que está reconstruyendo sigue en movimiento y sigue aumentando la experiencia y sumando elementos. Entonces, esos elementos pueden alterar esa nueva estructura de, de lo memorioso. Y por eso es que el registro escrito es la escritura de una conciencia en un momento determinado. Otro elemento de la memoria es que la memoria es refractaria. Fíjense bien, es reconstructiva, es fragmentaria, pero además es refractaria. Es como aquel experimento que vimos en primaria o en bachillerato del lápiz cuando sumergimos un lápiz en un vaso de agua y él se parece que estuviera partido. Bueno, exactamente así es la memoria. Cuando nosotros recordamos, esa imagen que tenemos puede ser refractada, ¿no? Entonces, a veces, eh, ahora, ¿qué lo refracta? Mi mirada, mi conciencia, mi forma de ver el mundo. Es posible que lo que sucedió haya ocurrido de otra manera como yo la recuerdo. Pero ese registro que yo tengo es el que yo voy a ver. Y hay un otro elemento de la memoria. Lo otro es que recordamos en colectivo, aunque creamos que es que es una reconstrucción individual, resulta que la reconstrucción es colectiva. Esto se ha visto, por ejemplo, muchísimo en la literatura de memoria traumática de Argentina y de Chile, posiblemente en Uruguay también. Esa literatura testimonial de la época de la dictadura. Dice, se vio en muchos casos de que personas que compartieron centros de tortura, donde estuvieron recluidos, presos, torturados, vejados, diferentes personas cuando estaban en foros, algunas personas no recordaban algo. Y de repente alguien del grupo decía, pero es que en tal fecha sucedió porque tú estabas allí, tú estabas así, asado, hiciste tal cosa, y en ese momento la otra persona que tenía en el olvido ese episodio inmediatamente reconstruye el evento y dice, es verdad, porque tal día sucedió tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y entre todos reconstruyen episodios que vivieron, que en algún momento fragmentos de ese episodio pudieran estar olvidados. Entonces,
Eso es sumamente interesante. Entonces, eh, se puede ver en los textos de carácter testimonial, eso precisamente, ¿no? El elemento de la memoria es sumamente valioso y sumamente dinámico. Entonces, yo coincido plenamente que uno puede entrar en el pacto vamos a decir, de dar fe de lo que la persona está diciendo, porque uno tiene que estar claro que lo que hay allí es una versión de los eventos. Algunos elementos que que se ven a través del texto de Rubén Darío es la relación que existe entre los intelectuales, los artistas, los escritores y el medio político. Un medio político siempre en pugna entre liberales, entre conservadores, donde esa clase intelectual sufre los embates del poder caudillesco. Y eso sucede en todos los ámbitos centroamericanos en los cuales se desenvuelve Rubén Darío. ¿Sí? Siempre su buena fortuna o su mala fortuna está sujeta a los eventos relacionados del escritor con alguien que está en el poder, que lo auspicia, que lo financia, que lo contrata, que lo subvenciona, que lo guía. Esa es una constante. Entonces uno ve que todo el trabajo, eh, vamos a decir, su trabajo intelectual, su trabajo artístico, su trabajo de producción, tenía efectos en sus relaciones laborales, porque él siempre estuvo ligado a esas relaciones, no solamente con el ámbito artístico intelectual, sino también con el ámbito político, porque están imbricados y ahí es donde viene interesante las lecturas de estas comunidades imaginadas, por ejemplo, de Benedict Anderson, ¿no? Que es un trabajo particularmente esclarecedor al respecto, porque aquí eso que se llama el campo cultural está supeditado a esos intereses políticos de poder de los caudillos. Eh, es maravilloso el texto ver cómo hay una relación de descubrimiento del mundo por parte del, del personaje, ¿no? Cómo él se va relacionando con eso, con esas experiencias a partir de los otros intelectuales y de las otras personas con las cuales se va encontrando de forma azarosa. Siempre hay una referencia. Fulanito de tal, le voy a mandar una carta para que te reciba en tal lugar y te brinde asistencia. ¿Mm? Y él recupera desde el afecto personajes que no son los grandes personajes de la historia, ¿sí? No son los grandes personajes del jet literario, ¿sí? Sino que son personajes que en un momento determinado lo, lo marcan, lo acompañan en vivencia y en experiencia bien particulares que, bueno, que después trasvasarán al hecho literario. Es un texto que vale la pena revisarlo en esa perspectiva. Efectivamente es una prosa eh, reposada, ¿sí? Es una prosa que funciona muy bien, que transmite la vivencia del momento visto a través del cristal empañado de la memoria, ¿sí? Ahí se ve claramente que esa memoria se traslada a un tiempo pretérito para mostrar
cómo él gestó su proyecto de escritura, ¿no? Y cómo ese proyecto de escritura mm, parte de un genio y una precocidad que él marca desde el principio. Cuando él dice, no recuerda muy bien sus primeros versos, pero él sabe que, y no sabe cuándo comenzó a escribir, pero a él lo contrataban para hacer las notas, los epitafios en el pueblo que se acostumbraba a repartir en los funerales, pues. Él dice, allí está un proceso de primigenio de creación, pero que ese acto primigenio partía de su genialidad y de su precocidad. Cuando dice que a los 13 años le publicaron su primer poema, entonces, bueno, ese es el camino de un artista que marca un punto cardinal en la literatura latinoamericana. ¿Sí? Por supuesto, sus textos son referencias. Y bueno, forma parte de una playa de escritores que marcó en América Latina un auge de la escritura. ¿Sí? De allí viene, después vendrá todo el movimiento de la vanguardia, vendrán otros movimientos latinoamericanos sumamente interesantes que comienzan, según dice Fernando Ainza, en un texto, ay, se me fue el nombre eh, que está publicado por Monte Ávila, se me fue el nombre, pero él establece dos grandes marcas en la literatura latinoamericana y que también puede ser rastreado desde el modernismo, que dice, hay una fuerza centrípeta, que es la fuerza de aquellos latinoamericanos que para conseguir su razón profunda, su identidad, su sensibilidad y su reflexión, necesitan desplazarse hacia lo europeo. Entonces, al estar en contacto con el otro, con lo que no es él, entonces comienza a identificar dentro de sí cuál es cuáles son sus componentes, cuáles son sus resortes, cuáles son sus coordenadas para ser latinoamericano. ¿Sí? Y el otro es la fuerza centrífuga, que son aquellos que se sumergen en el mundo latinoamericano en su propia realidad para poder extraer el zumo de aquella esencia. Valga la novelística de Rómulo Gallego, pues Canaima, Doña Bárbara, José Eustacio Rivera con La Vorágine, es ese tipo de literatura. Entonces dice, bueno, la literatura latinoamericana tiende a esas dos fuerzas para buscarle respuesta al ser latinoamericano. El, el otro elemento que, que está para esta clase, bueno, es ese texto pequeño de referencia que les coloqué de un escritor sumamente interesante que es Tomás Eloy Martínez y que es un texto que muestra una estampa muy particular. Por aquí me dice Daniela, esto sobre la memoria se ve en Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Exactamente. Ese debe ser literatura de memoria traumática, sin duda alguna. Creo que es propuesta para una geopoética latinoamericana el texto. Ok, excelente. Vamos entonces, le cedo la palabra a Joiner para que nos converse sobre ese texto de Tomás Eloy Martínez sobre la génesis de Cien años de soledad.
Ok, gracias, profe. El, el mayor reto de este texto fue precisamente su extensión. Porque claro, uno asume que un texto corto usualmente es más fácil de comentar y particularmente en este tipo de trabajo que un artículo, bueno, asume que tiene más facilidad y resulta que no es tan así. Por otro lado, me estaba como en una diatriba porque, claro, el sentido común quizás se inclinaba un poquito hacia García Márquez, ¿no? Pero yo dije, bueno, hablo sobre Tomás Eloy Martínez, que al fin y al cabo es quien escribe el texto, o hablo sobre García Márquez, que es a quien se refiere el texto. Por supuesto, el contexto de la clase me dice, bueno, debería ser hacia García Márquez. Pero bueno, yo hice algo más sencillo. La lectura la mantuve en torno a lo que ha escrito Tomás Eloy Martínez sobre García Márquez. Entonces, mi lectura está articulada no solamente desde este artículo del año 97, sino desde ese artículo que él refiere aquí, por supuesto, que escribió Tomás Eloy Martínez en primera plana en el año 67. Entonces, la lectura, el artículo es de ahí, porque yo tengo aquí digitalizado esa revista. Ahora, en lo que finalice la clase, se las comparto, porque de verdad es un tremendo artículo el que le dedicó allí Tomás Eloy Martínez, y uno ve el tono totalmente diferente de un Tomás Eloy Martínez 30 años después a la primera lectura con las primeras impresiones que le causó esta novela, ¿no? Eh, ya entrando en materia, lo primero que comenta él me interesa muchísimo, es el hecho de el nacimiento de García Márquez, la diatriba de si fue en el 28 o en el 27, y al final queda fijado en el 27, pero hay una pregunta que va a ser importante para entender la vida de García Márquez y la forma en la que Tomás Eloy Martínez lo lee, y es la que está allí cerrando ese primer párrafo que dice, ¿cómo se sienten los seres humanos cuando cumplen 70 años? Esa lectura no es casual porque es que a, leer a García Márquez, leer particularmente Cien años de soledad, es una lectura del tiempo. Lo que está más presente allí dentro de esa obra, aparte de muchas cosas, aparte del paisaje americano, es precisamente la presencia y los juegos del tiempo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. O sea, eso es un comienzo de los más maravillosos que tiene la literatura latinoamericana, y entonces se abre como una especie de espacio allí temporal en la que se detiene un momento definitivo, se detiene una situación límite como lo es la muerte, y entonces se abre un relato. Es como una especie de las mil y una noches en el que la muerte se retrasa, pero a partir del relato. Entonces, claro, si yo me hago cargo de esa pregunta y digo, bueno, ¿cómo se sienten los humanos cuando cumplen 70 años? Yo puedo responder, bueno, puede que se sienta, o puede que sea precisamente lo que sintió el coronel Aureliano Buendía cuando estaba justo frente al pelotón de fusilamiento. Y cumplir 70 años es estar frente a ese pelotón de fusilamiento porque está la presencia de lo amenazante del final de la existencia. Y eso es lo que abre la capacidad fabuladora tanto en García Márquez como en lo humano cuando queremos recordar y recordar y reconstruir ese pasado. Eso es uno de los primeros elementos que a mí me, eh, me llamó la atención. Lo otro tiene que ver precisamente con el valor testimonial de este artículo, porque, claro, el artículo y el ensayo, digamos que tienen cierto hermanamiento estilístico, y en cuanto a que el ensayo habla desde un yo que no puedes eludir, y en este artículo, particularmente Tomás Eloy Martínez, como crítico y como periodista, también está hablando desde un yo, también está apelando a la memoria, similar a lo que hemos venido tratando. Él está apelando a la memoria. Y cuando revisamos este testimonio, nos vamos a dar cuenta de que hay elementos de los testimonios de García Márquez sobre
la génesis de Cien años de soledad, que bueno, eran fábulas, y hay otros elementos aquí que Tomás Eloy Martínez no menciona de lo que dijo García Márquez, ya voy a llegar ahí, y que también hay en el mismo momento en el que habla de o en el que omite ese relato, también crea como una especie de ficción, o por lo menos así me parece. Lo primero que quiero comentar precisamente sobre esto es que García Márquez en una entrevista a Germán Castro Caicedo comenta que cuando él escribe Cien años de soledad y ya le toca enviarlo a Sudamericana, a Paco Porrúa, él tuvo que pesar, esta historia es famosísima y graciosísima, él tuvo que pesar el manuscrito para poder enviarlo, le alcanzaba para enviar la mitad. Entonces, él decide, bueno, vamos a partirlo entonces por la mitad y enviamos una mitad y después enviamos la otra. Y según cuando Paco Porrúa recibe el manuscrito, no recibe la primera mitad, sino la segunda mitad. Entonces, ya ahí hay como un juego de lo inesperado que él mismo crea. Pero en un documental, si mal no recuerdo, es Martín Coham o el mismo Martínez, alguien muy cercano a Porrúa, que dijo, bueno, llamaron a Porrúa y le preguntaron, mira, ¿realmente esto fue así? Y Porrúa dijo, no, ves que en ningún momento yo recibí todo el manuscrito. Entonces, se trata de ese García Márquez que está fabulando inclusive hasta cuando nosotros creemos que nos está diciendo algo sumamente real. Y entonces, claro, uno puede decir de forma muy kafkiana, bueno, este señor no es sino pura literatura. Y entonces, cuando uno revisa este texto, eh, en la página 4 exactamente, cuando él está relatando cuando él va hacia la casa de Francisco Porrúa, Tomás Eloy Martínez dice, mira la forma como lo dice, yo vi a cántaros. En la acera de la calle donde vivía Porrúa había dos baldosas flojas, qué cosa tan increíble. Al pisarlas me empapé. El largo pasillo que iba desde la entrada del apartamento hasta el estudio estaba alfombrado por hileras de papeles que invitaban a limpiarse los zapatos embarrados. Fue lo que hice, los pisé. Eran los originales de Cien años de soledad que Porrúa, en la excitación de la lectura, había ido dejando por el camino. Por suerte, las huellas de los zapatos no borraron ninguna de aquellas frases que los lectores de García Márquez siguen repitiendo devotamente como si fueran plegarias. Además de la señora prosa que tiene aquí Tomás Eloy Martínez, está el hecho de que esto parece una de esas ficciones que García Márquez se fabricaba hasta para hablar de lo pretendidamente real. Y es que al parecer no hay otra forma de hablar de el realismo mágico, sino precisamente desde ahí. Entonces, este trabajo cierra con una alusión al tiempo. Ese último párrafo dice, hay que entender entonces por qué García Márquez no quiere celebrar sus 70 años ni cualquier otro aniversario que le recuerde el movimiento del tiempo. Otra vez abre con el tiempo y entonces cierra con el tiempo. Y eso de verdad que me parece sumamente interesante porque hay una presencia del tiempo ahí que no se puede eludir. Y también en el momento en el que Tomás Eloy Martínez comenta que Gabriel García Márquez entra a un teatro y entonces todo el mundo se pone de pie a aplaudirlo, porque bueno, iba entrando García Márquez, y entonces él hace un comentario que a mí me llama la atención. Él dice, esto está exactamente en la página 6. Dice Tomás Eloy Martínez, los argentinos seguían devorando su novela por millares, pero habían olvidado el retrato de 2 meses antes en la portada de primera plana. Entonces, es un caso de estos curiosos en los que la novela y el personaje por un momento o quizá también por muchísimo tiempo superan al propio autor. Hay mucha gente en la cultura popular recuerda a Romeo y a Julieta, pero no ni saben quién es William Shakespeare. Inclusive he conseguido casos de gente que ha escuchado del Quijote, pero no tiene ni la más mínima idea de quién es Miguel de Cervantes, inclusive ni siquiera lo relacionan. Entonces, claro, yo creo que eso pasó con Macondo, creo que eso pasó con el coronel Aureliano Buendía, salvando las grandes distancias. Y a partir de aquí es que precisamente quiero entrar en el semanario para ir cerrando, porque no nos queda mucho tiempo.
en lo que apareció en el semanario Primera Plana. Lo primero es el testimonio de Ernesto Shaw en un artículo que se llama Los viajes de Sinbad García Márquez. No es casual que los viajes de Sinbad García Márquez, haciendo una alusión obviamente a las mil y una noches, haciendo la alusión a Sinbad el Marino. Y él dice lo siguiente, pero es una delicia oírlo hablar, refiriéndose a García Márquez, porque su conversación tiene el mismo encanto ligeramente arcaico y el sabor legendario de sus relatos, donde lo real se hace fantasía y la fantasía realidad. La realidad, la cotidiana, la fantasmagórica, ha sido siempre la herramienta de la novela, pero el único gesto capaz de dotar de grandeza a una novela es la falta de respeto por esa realidad. Entonces, eh, precisamente él cuenta que hablar con García Márquez era hablar con un fabulador natural y esa herencia le viene de los cuentos que le contaba su abuela cuando era un niño, que se combinaba lo real con lo mágico como si eso fuese algo cotidiano. Entonces, precisamente la forma que tiene García Márquez de mirar la realidad está atravesada por esa experiencia de su abuela. Y hay tres comentarios también que me llamaron muchísimo la atención Tomás Eloy Martínez en el artículo de Primera Plana, que dice sobre la novela. Primero, la magia celebra aquí su matrimonio con la épica y entiende entonces que hay un movimiento épico en cuanto a la exaltación de lo americano, muy parecido a lo que se hará también en el canto general, pero también o sea, coloca lo mágico y lo épico juntos. Esto es importantísimo. Y sobre Macondo y la fundación de la ciudad, dice que Macondo es una metáfora de toda la vida americana, de sus peleas, de sus malos sueños y de sus frustraciones. Y más abajo dice, para América Latina, esta novela tiene el sabor de una génesis, de una apertura hacia las formas más profundas de su vida. Y más abajo dice, llamar barroca a 100 años de soledad es calificarla a medias, porque la simiente de su barroquismo es esta América lujuriosa de cabo a rabo. Y luego dice, a partir de García Márquez y de sus pares, ya nadie tendrá derecho a escribir para ser conocido, sino para descubrir el modo más alto, más limpio de conocerse a sí mismo. Y es que precisamente esta lectura primigenia que hizo Tomás Eloy Martínez de García Márquez, lo hizo ver que hay un movimiento fundacional, plenamente fundacional en su novelística, y eso lleva al discurso que él dio al recibir el premio Nobel, que lo primero que él comenta es lo siguiente: Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Entonces, la mirada de los que tuvieron los cronistas de Indias cuando se sorprendieron ante una naturaleza que no pudieron describir con las palabras que ellos tenían y por eso tuvieron que acudir al bestiario medieval y a crear unos neologismos para poder enfrentarse a esa realidad de manera más o menos equívoca. Es quizás el temple o el tono que toma García Márquez para hablar de una realidad, para presentarnos algo aparentemente cotidiano, que él no lo ve tan cotidiano así. Y precisamente en esa nueva mirada sobre la realidad es que está el gran valor del realismo mágico. Ya no solamente se trata de un realismo, ya no solamente se trata de literatura fantástica en la que el mundo sobrenatural interviene en el mundo natural y el personaje se sorprende, como lo decía Todorov, sino que ya lo real, lo que conocemos como real y lo cotidiano pasan a convivir dentro de un mismo movimiento. Y creo que esa forma de descubrirnos, esa forma de enseñar a mirarnos como americanos es uno de los grandes valores de la obra de García Márquez y es una de las cosas que yo le rescato a esa primera lectura de Tomás Eloy Martínez. Yo creo que eso es, claro, hay más cosas que decir, pero ya el tiempo no da y creo que eso es todo por hoy. Vale, muchísimas gracias. Bueno, Tomás Eloy Martínez además es un extraordinario novelista
Por ahí tiene una novela que se llama Santa Evita, ¿no? Que vale la pena revisar, es un excelente narrador y tiene una página donde se recopilan toda la producción periodística de Tomás Eloy Martínez. Él, parte de su obra la realizó en Venezuela. Muchísimas gracias por la presentación, sumamente interesante. Yo quería un detallito por allí que me llamó muchísimo la atención y tiene que ver con el comienzo de Cien años de soledad. Aquello de que la primera vez que el coronel Laureano Buendía conoció el hielo, su padre lo llevó a conocer el hielo. Dice, en el texto de Rubén Darío. Rubén Darío en un momento determinado dice, un padre de crianza que tuvo él, que fue un militar, este, él comenta, con él aprendí a tomar champaña, a comer no sé qué cosa, y conocí el hielo. Ese intertexto me pareció sumamente interesante y o sea, algo que para nosotros es absolutamente cotidiano, no siempre para todos lo es, ¿no? Y creo que por eso esa imagen es tan poderosa en Cien años de soledad. No sé si pudiste detallar el contraste cultural que hay en el artículo de Tomás Eloy Martínez sobre el Caribe y el Cono Sur. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, inclusive en el primer artículo de Tomás Eloy Martínez, una de las cosas que él comenta es precisamente que García Márquez tiene conciencia plena de que su novela es caribeña, de que la mirada, el temple, el tono, las experiencias, su contexto es plenamente caribeño. Y eso me recuerda, profe, de que tuve el grandísimo honor hace 3 años de la editorial El Perro y la Rana me confió la edición del libro de Ángel Rama que se llama García Márquez, Edificación de un Arte Nacional y Popular, y pude hacer una edición, yo se las paso ahorita, pude hacer una edición crítica y cuidada. eh, fue hasta ahora ha sido la primera edición crítica y cuidada de esa conferencia de Ángel Rama sobre García Márquez. Entonces, una de las cosas que hay interesante en ese texto es cómo Ángel Rama lee a García Márquez, pero dentro del contexto del grupo de Barranquilla. Y claro, leyendo a García Márquez en ese contexto, atendiendo a sus influencias, también la presión que había entre lo que él llama la zona santafesina, que es que era la zona de influencia mayor, y esta zona de Barranquilla, esta zona de la costa que creó también, digamos, otra especie de zona geocultural o cultural de gran importancia, es que se tiene que entender la novela de García Márquez, porque no solamente está la herencia de William Faulkner, que claro que está, pero más que todo en sus primeros relatos, más que todo en las hojarascas eso es Faulkner por completo, no lee las hojarascas y lee mientras agonizo y de verdad que tiene una estructura muy parecida, pero va a ser lo que viene después del coronel, no tiene quien la escriba, que es la importancia del periodismo en esa prosa. Y la influencia ya de Hemingway, de la generación perdida, y cómo esa mirada, digamos, periodística sobre la realidad se mezcla con lo mágico, y ahí es donde hay un elemento que para mí tiene gran valor con respecto a leer a García Márquez como un escritor no solamente latinoamericano y mundial, claro que sí, sino como un escritor caribeño. Y que además él se reconoce como caribeño. Cuando él, en las entrevistas que yo he podido ver de él, él enfatiza muchísimo la importancia de lo caribeño en su persona trasladado a su obra. Incluso el impacto de lo caribeño
en su proceso de escritura. ¿Sí? En alguna entrevista él comenta que él estaba en la producción ay, ¿cuál es de una novela de él? Ay, se me fue el título. Bueno, es la novela esta que él hace sobre el tirano latinoamericano, ¿no? Y él comenta que él estaba en un momento El otoño. determinado, el otoño del patriarca, exacto. Entonces él estaba en ese proceso de producción y en un momento determinado él se le detuvo la escritura y él no sabía qué- qué era lo que pasaba. Entonces se traslada al Caribe y él lo dice en la entrevista, yo me trasladé al Caribe porque yo necesitaba la luz del trópico, el calor del Caribe y el entorno caribeño para poder producir. Y en un momento determinado él decía que él necesitaba una imagen que le representara ese Caribe, esa atmósfera, ese ambiente. Y él decía, bueno, poner un ventilador es demasiado fácil para decir que hay calor. Entonces en un momento determinado decide él ve unas flores sobre una mesa y se da cuenta que ese es el elemento que a él le sirve para expresar el ambiente. Entonces dice, yo sin el Caribe no podría escribir. En otra entrevista dice, a mí me gusta el Caribe porque cuando llego a la, a la costa colombiana, yo paso a ser una persona más. Esos elementos son sumamente interesantes. Como bien lo dices tú, se le identifica como un escritor latinoamericano, se le identifica como un escritor sudamericano, pero él asimismo se identifica, se reconoce y se expresa como un escritor caribeño. Ese es uno de los fundamentos más interesantes. Creo Eh, que esa re- entrevista fue la de Plinio Puleyo Mendoza. sí, sí, además lástima que yo perdí una copia que tenía de esa entrevista en el papel literario de Nacional. Otro elemento que vale la pena eh, destacar es el fenómeno de García Márquez como un escritor latinoamericano. Tengo demasiado reflejo aquí. Vamos a ver, creo que mejora la situación un poquito. Este, el escritor es un escritor que forma parte efectivamente del boom latinoamericano y uno de los elementos que se ha utilizado para desmerecer el valor del boom en algún momento fue decir que el boom latinoamericano fue un fenómeno editorial, es decir, fue creado por las editoriales. Y es bien interesante porque Julio Cortázar precisamente es uno de los escritores del boom que niega ese proceso. Sí, efectivamente es la iluminación, es una evidencia clara de la iluminación del intelecto, ¿no? Lo que se ve en pantalla, pero es que realmente es la resolana tan fuerte con la pared blanca que me genera ese efecto en la pantalla. Este, que realmente todos ellos escribieron cada uno a su manera, cada uno desde sus propios recursos y lo que logran es precisamente ganar un mercado, negando por completo que fuese un fenómeno editorial. Y eso es sumamente valioso, ¿no? Yo creo efectivamente que eso es uno de los grandes elementos. Y lo otro, con respecto a la obra de de García Márquez, es un comentario que hizo también Vargas Llosa en algún momento, que él decía que García Márquez no era un intelectual,
¿sí? Un poco en la perspectiva también del contraste entre una figura como Vargas Llosa, que evidentemente sí era un intelectual, a García Márquez, que es un escritor extraordinario porque Vargas Llosa se lo reconoce, dice que García Márquez es genial, que es un extraordinario escritor, pero que el valor de García Márquez estaba era en esa intuición que él tenía para leer la cultura latinoamericana y captar las imágenes de la cultura latinoamericana. Eso es uno de los elementos sumamente destacables de la obra de García Márquez. Y también esa contingencia que me parece muy interesante en el artículo, de que García Márquez era precisamente uno de esos escritores que trabajó a cortacorriente, ¿no? Sobre su condición, su condición económica. Él luchó con la condición económica para poder producir. Las anécdotas sobre la escritura de Cien años de soledad es casi una épica de cómo él, a pesar de todo, el libro salió, cómo él en condiciones sumamente precarias logró transformar su idea en un producto, lo que él quería hacer con una saga familiar, con un legado personal, lo transformó en una gran metáfora de lo latinoamericano, ¿no? Y eso es el valor maravilloso de la obra de García Márquez. Te quería preguntar, ¿el texto que tú comentas sobre Pigafetta es la historia de la primera vuelta al mundo o es otro Eh, texto? no, bueno, el texto de Pigafetta al que él hace referencia, en verdad yo no lo conozco. Yo Ok, hice referencia al discurso que él dio ante la Academia Sueca cuando fue a recibir el Nobel. Claro, más adelante sí habla ya de los cronistas, pero aquí el texto al que él hace referencia, de verdad que no sé cuál es. ok, ok. Sí, pues el texto de la historia de la primera vuelta al mundo no lo tengo fresco, pero es un texto precioso, ¿no? Un texto realmente interesante. Bueno, yo creo que ya con esto hay un poco esa perspectiva de buscar nosotros entonces qué lentes nos vamos a poner para vernos a nosotros mismos en las expresiones de la literatura de este lado del continente. A mí, por ejemplo, en mi trabajo de tesis doctoral, el- el- una de las discusiones previas al trabajo era precisamente esa dificultad que tenemos nosotros para identificarnos y esa dificultad de ese nombre transpuesto que nos montaron los franceses de latinoamericanos. Y, y ya incluso ya por la costumbre norteamericana de apocupar todo, entonces ahora no somos ni siquiera latinoamericanos, sino latinos. Y por eso les envié en estos días un video de Carlos Vive diciendo, yo no soy latino, yo soy hispano. Y también tengo un amigo que en su Facebook dio toda un razonamiento sobre por qué él sí se reconoce latino y viene por la parte lingüística y tal. Bueno, pues, esa es una discusión sumamente interesante, aunque pareciera que se puede resolver en 2 minutos. Y como les dije en una oportunidad, creo que en las primeras clases, cuando José Saramago, se presentó en el Teresa Carreño en el año 2004, en medio de uno de estos encuentros que hizo Chávez por la Paz, que eran unos festivales eh,
demasiados contradictorios. Vinieron muchos intelectuales y lo que consiguieron aquí fue una pachanga. Aquí lo que le prepararon fue una pachanga que mucha gente se quedó así como que mirando el evento tan caribeño, ¿no? Y José Saramago en ese encuentro dijo, ustedes son los americanos. Allá los de Estados Unidos verán cómo se llaman a sí mismos, pero ustedes son los americanos, no se olviden de eso. Y eso a mí me resonó durante mucho tiempo. En la discusión previa de la tesis doctoral, uno de los primeros elementos que yo utilizo en el texto es rescatar un poco el nombre de un modernista sobre nosotros, y es precisamente José Martí, que él nos establece como nuestra América, no la de ellos, sino la nuestra. Y, y ese gentilicio yo creo que hay que rescatarlo muchísimo como una mirada sobre nosotros mismos, ¿no? Cómo nos vemos a nosotros como América, porque aquí fue donde se gestó el nombre. ¿Sí? Ese elemento es sumamente americano. Claro, cuando lo pasamos a latinoamericanos, por ejemplo, no podemos decir nuestro americanos, porque no, ahí está la dificultad, pero el concepto de nuestra América sí nos orienta un poco hacia esa vía de tratar nosotros de profundizar en esa vía. Creo que una de las respuestas más interesantes que hay en este momento es nosotros reinterpretar nuestro carácter hispano. Es decir, nosotros formamos parte de lo que bueno, autores como Zunzunegui en México rescatan. Dice, la hispanidad es una civilización, y una civilización que se montó en todos sus aspectos culturales, filosóficos, literarios, mm, jurídicos, de todo tipo. Y que la hispanidad fue el crisol donde el humanismo alcanzó su máxima expresión. Y yo creo que sobre esa vía hay mucho que estudiar y hay mucho que ver. Bueno, si no hay intervenciones, preguntas, yo voy a tomar el texto de Memorias del Nogales Méndez y lo voy a distribuir en 4 partes, 5 partes, y entonces ustedes se ponen de acuerdo para, para distribuirse la exposición, y les recomiendo que se lo lean todo porque lo van a disfrutar a pesar de que expongan una sola de las partes. Entonces, las personas que tengo anotadas para esa exposición son el Vanelis, Nurgeli, Victoria, Daniela y Raúl. Eh, ajá. Raúl, Adelante. Buenos días, profe, ¿cómo está? Bueno, yo estoy conectado aquí gracias a Fundación Bodes porque en mi casa no hay luz y tengo pocos datos. Yo quería hacer una breve intervención de la reflexión que yo le envié al correo, ¿sí? Entonces voy a leer el último párrafo. ok, Erasmo Sayago, bueno, después de allí, entonces te voy a hacer lectura del último párrafo, ¿ok? Dice, respecto a nuestro estudio de los contenidos de la asignatura, nos hemos ido desprendiendo poco a poco de categorías condicionantes como colonial, para referirnos con más propiedad y autenticidad histórica a categorías importantes de literatura producidas en periodos como el prehispánico, el colonial y el republicano. Sin duda alguna que fue de gran importancia la conferencia acerca del modernismo latinoamericano impartida por Miguel Gómez y Laura Uzcategui. En tal sentido, la poética de Julián del Casal resulta única, pues con sus símbolos y esencia musical trascendente remite a una cartografía americana del deseo, que en su tiempo resultó inédita, y que en cuanto a su forma de ideas constituye junto con el poeta Rubén Darío, Julio Herrera Reisi y otros un horizonte estético y simbólico fundamental
para reconocernos en la riqueza y frondosidad de lo americano, así como también en la lectura de la historia, la cultura y lo telúrico que emprendió el poeta Salustio González Rincones con La Hierba Santa, una poética que nos enfrenta de modo aún novedoso y audaz a nuestro propio imaginario americano y venezolano, con interrogantes potentes, como ¿es posible captar de modo racional una imagen total de nuestra idiosincrasia? Nuestra lectura de la historia y de nosotros mismos es condicionada de modo irremediable por las contingencias ideológicas y políticas, así, entre otras, interrogantes que articulan sin lugar a dudas el desarrollo de este curso y su aprendizaje mancomunado, buscando de modo generativo otras lecturas distintas y complementarias de lo americano mediante las reflexiones del docente y los estudiantes. ¿Sí? Eso era lo Vale. que quería compartir. No, no, excelente. Yo sí creo que hay como un reposicionamiento de la mirada sobre nosotros mismos cuando comenzamos a utilizar cuando ponemos en tensión estas categorías con otras posiciones y comenzamos a revisar los discursos para buscar las otras lecturas. Es fundamental porque ahí es donde realmente actualizamos los textos. Y eso, yo creo que en esa perspectiva deberían perfilar el- lo que son los trabajos que cada uno realice para su trabajo de grado de maestría. Parece que ese era uno de mis objetivos, por lo menos poner en tensión las categorías y mover las miradas para generar otros acercamientos a la literatura. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por los aportes. Bueno, si, si no hay más intervenciones, preguntas, espero que les haya gustado la conversación de hoy, la sesión de hoy, y entonces quedaríamos para la próxima clase con el texto de Nogales Méndez sobre sus memorias, que recomiendo ampliamente su lectura. ¿Vale?